Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Fíjense que yo voy a ser la primera en testificar y voy a testificar de algo que me pasó ya hace bastantes días y noches atrás. Cuando yo tenía 7 años, se hace, ¿verdad? Tenía 7 años, un día viernes por la tarde, íbamos para la finca de mi papá. Mi papá tenía una finca en Overo, ahí por Mazagua. Y en ese entonces la carretera no había autopista, ni era de 4 carriles, era solamente de 2. Y mi papá tenía un carrito pequeño. Y en ese entonces tampoco se usaban, aunque ustedes no lo crean, no se usaban ni sillas, ni, ¿cómo se llama? Nada. Ahí iba uno como fuera. Y los chiquitos íbamos al lado del papá, nada que ir atrás, al lado. Así era la cosa, no teníamos esa visual de los peligros de los carros ni nada. Y yo iba a sola con mi papá, porque mi papá tenía yo una relación muy bonita con mi papá y él ya estaba un poquito mayor. Y entonces íbamos, ese día viernes, salió tarde de la casa, eran como las 4:30 de la tarde. Y en la última recta de Amatitlán, pasadito donde está hoy el lago, el centro comercial del lago, ahí tuvimos un accidente. Venía un tráiler en sentido contrario al nuestro. Y la verdad, yo no sé qué pasó, pero el asunto es que el carro pasó rozando al tráiler y arrancó la puerta del lado del conductor de mi papá. Y eso hizo que el carro diera varias vueltas. Mi papá no se pudo sostener, salió volando, cayó en el pavimento, tuvo un derrame cerebral a causa del golpe en su cabeza. Pero el testimonio es yo sin cinturón, sin silla, al lado de él, no me pasó absolutamente nada, ni un rasguño. Pero no solamente que nada físico, yo tenía 7 años y recuerdo perfectamente, tengo la imagen aquí grabada, yo me bajé del carro, fui a ver a mi papá tirado en el pavimento y no sabía qué estaba pasando, un montón de gente alrededor, desconocidos, y pasó un pariente cercano que venía en sentido contrario y nos reconoció en medio de la oscuridad. Él nos recogió y nos trajo a la capital. Yo no me acordaba de esto hace mucho tiempo, que no lo pensaba, pero esta semana el Señor me lo trajo a la memoria. Y de verdad estoy tan agradecida porque me recordó 3 ocasiones a lo largo de mi vida que me ha salvado de la muerte. Me ha salvado del daño que pudo haber sido. Eso yo pude haber desaparecido, cualquiera me pudo haber agarrado y se va. Y nunca hubiera vuelto a ver a mi familia. Y me salvó emocionalmente, porque Él sanó mi corazón de toda esa situación, del susto y de todo lo que yo tuve que vivir. Así que con esto quiero principiar hoy este tema que el Señor me dio, que yo sé que va a ser de bendición para todos. Y yo no me puse de acuerdo con los que llevaron la alabanza, pero les digo, el Señor nos puso de acuerdo, porque los temas que ellos cantaron, hoy habló de Jesucristo el Rey, habló de los nombres del Dios Todopoderoso que se manifiesta, y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar con un video que quiero que pongan mucha atención. Si pueden apagar primero las luces de aquí y pongan atención desde el principio, porque empieza hablando rápidamente el personaje principal. Para tu paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días para ti en lo que tus enemigos te cercarán con trincheras. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus. Jesus.
No vamos a arrestarlo. No. Vamos a matarlo. El tema es Dios, Rey y Juez. Y está la cita que voy a utilizar, está en Mateo 21 del 33 al 46. Pero es un texto que está también en Lucas y también está en Marcos. O sea, el Señor tenía un interés particular en que nosotros escucháramos de este tema, ¿verdad? Porque cuando en la palabra se repite más de una vez lo mismo, pues yo creo que si toda la escritura es útil para enseñarnos algo, el Señor estaba interesado, porque al fin y al cabo Él es el que inspiró a cada uno de los autores y Él estaba detrás de esto para contarnos esta historia. Y voy a empezar relatando los eventos anteriores al momento donde yo voy a hablar hoy de Dios, del Rey y del Juez. En los momentos anteriores empieza este capítulo con la entrada de Jesús en Jerusalén. Eso es lo que nosotros vimos en la pantalla hace un momento. Yo quería que lo vieran, porque cuando nos lo imaginamos a veces nos cuesta, pero ahí estaba la ciudad de Jerusalén. Ahí vimos esa multitudes de gente con palmas, con los mantos tirándoselos enfrente. Y sobre todo, una cosa que me llamó mucho la atención es la manera en que los que hicieron esta película enfocaron el rostro del personaje de Jesucristo. Porque Él no iba con un rostro feliz, no iba con un rostro radiante, sino que más bien con la cabeza para abajo y en cierto momento expresa un dolor tremendo en su corazón. No sé quiénes pudieron o escuchar bien el texto con el que empieza este video, pero es el momento en que Jesús está poniendo unas palabras que Él dijo acerca de Jerusalén, cuánto había Él deseado que estuvieran ellos bajo sus alas, ¿se recuerdan? Y en lugar de eso ellos rechazaron al Señor. Y entonces Él está diciendo, no sabes lo que te va a venir sobre ti. Él estaba hablando del dolor que ese pueblo como nación iba a tener. Ya había sufrido un montón hasta ese entonces, porque era un pueblo que, como dice la palabra, de cerviz dura, que recibieron todo, y eso es lo que vamos a ver, y sin embargo no quisieron. Entonces entra Jesús, está así, y luego lo vemos entrando, cumpliendo una profecía. Si ustedes me acompañan, vamos a ir a la profecía que estaba cumpliendo Jesús al pie de la letra. Está en Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el texto de Mateo repite esto, que está Jesús sobre un pollino, hijo de asno. Yo no sé quién de ustedes ha visto un asno, un burrito. Un burro no es un animal tan grande. Aún siendo adulto es un animal con textura pequeña, pues. Pero su hijito, el pollino, imagínense de qué tamaño será. Chiquitito. No sé que alguno haya tenido la oportunidad de ver alguno. Yo estuve en una feria hace pocos días en el colegio de uno de mis nietos y llevaron una granjita. Y ahí había un chiquitito. Y me acordé con este texto ahorita cuando veo, porque Jesús estaba entrando proclamando audazmente quién era Él. A los entendidos por señas decimos, ¿verdad? Un dicho. Tal vez algunos de los que estaban ahí no conocían la profecía de Zacarías 9:9, pero los que sí se la conocían eran los sacerdotes y los escribas y los que eran los maestros de la ley. Eso sí que la tenían en la cabeza, en la punta de la lengua y hasta escrita en las puertas y por todos lados, porque así eran ellos. Y cuando vieron que Jesús venía en ese pollino caminando, dijeron: he ahí a tu rey, alégrate, da voces de júbilo, dice la palabra, que viene tu rey. Y Jesús estaba declarando, sin abrir la boca: he aquí tu rey. He aquí tu rey. Ese fue el primer acontecimiento de esa
mañana que fue gloriosa para Jesucristo, pero al mismo tiempo de un dolor profundo en su corazón, porque estos hechos se estaban dando una semana antes de su pasión. Él estaba entrando glorioso, pero a los pocos días ese mismo pueblo que lo alababa, que lo reconocía como rey, porque ese recibimiento que vemos de que ponían las túnicas a los pies del animalito, es la misma costumbre que tienen hoy cuando las personas que no saben mucho de la verdad de Jesucristo hacen las preciosísimas alfombras que hacen para que pasen las andas, ¿verdad? Qué tristeza, porque no tienen esa conciencia de a quién es de quien deberían verdaderamente rendir su vida, no una alfombra de flores, sino el corazón y la vida entera. Amén. Pero eso era algo que era costumbre de la época, porque a los reyes se les daba y se les tributaba un honor y gloria como cantábamos hoy aquí. Y de verdad, a mí cuando los escuchaba, las alabanzas que cantamos, hoy glorificamos el nombre del Señor. De muchas maneras, pero sobre todo en el corazón. Este fue el primer hecho esa mañana. Y en ese camino Jesús se topa también que llega al templo. El gran templo de Jerusalén. Ese templo, ¿se recuerdan ustedes que el primero que estuvo levantado fue el templo que levantó Salomón? Y que cuando él hizo la oración bajó la gloria del Señor y inundó el templo. Ese templo fue destruido cuando Nabucodonosor entró en Jerusalén, quedó completamente arrasado ese templo, destruido. Era la gloria de ese pueblo y quedaron sin nada, no solo el templo, Jerusalén. Pero cuando regresan del exilio, empiezan y lo reconstruyen. Empezaron reconstruyendo el altar. Eso fue lo primero que reconstruyeron. Cuando empezaron los primeros, reconstruyeron el altar, pusieron la palabra por el centro. Acuérdense del sacerdote Esdras, Nehemías, ellos que regresaron, Zacarías, y ellos levantaron de nuevo el templo, que no fue tan glorioso como el que estaba en el tiempo de Salomón, pero era la representación del lugar de la casa de Dios aquí en la tierra, la embajada del Señor aquí en la tierra. En el desierto, si ustedes se recuerdan, cuando está la tienda del encuentro, ahí el Señor les había dicho que ahí iba a estar Él con ellos para ir con ellos a todos lados. Y cuando ya se establecen en Jerusalén, se levanta el lugar definitivo como el templo de Salomón. Amén, vamos hasta ahí, vamos recordando estas imágenes. Bueno, después de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Él llega al templo. Y en el templo de Jerusalén, y yo quiero que me acompañen a Mateo 21, por favor. Y estoy yendo por esto rápido porque estos solo son los acontecimientos previos a lo que quiero entrar más de lleno. Está cuando Jesús entra al templo, verso 12 y 13, por favor. ¿Lo tienen? Dice en el verso 12. Y entró Jesús en el templo ¿de quién? Entró Jesús en el templo de Dios. ¿Y qué hizo? Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está. ¿Dónde está escrito es la cosa? Estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la ley que el Señor les había dado, en los libros que ellos conocían perfectamente. Y les dice a los que estaban ahí que entendían qué estaba diciendo, escrito está, pongan atención a las palabras. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús le llama al templo mi casa. ¿Qué estaba él diciendo ahí al decir mi casa? En la primera entrada, sin decir yo soy rey, él estaba diciendo soy rey. Me estoy explicando. Cuando entraba sobre el burrito, cabalgando y cumpliendo la profecía de Zacarías, él estaba diciendo soy rey, sin abrir la boca. Pero aquí se abrió la boca y repitió algo que estaba en el Antiguo Testamento, pero tomándolo para él mismo. Y él dijo, mi casa.
¿Quién se estaba manifestando ahí? Más que el rey, porque el que les dio el tabernáculo es el Dios Altísimo, Todopoderoso. En un hombre de 33 años. Y yo le comentaba hoy a uno de los jóvenes de la iglesia que cuando veía esto me traje a la memoria a los jóvenes de esa edad aproximada. Pensé en ti, Daniel. Pensé, no, por ahí deberes andar, no que tengas 33, ¿verdad? No sé cuántos tienes exactamente. Pensé en Diego, pensé en Luis Pedro, pensé en Rodrigo, pensé en esa generación que está alrededor de los 30. Y dije, qué joven era Jesús en la plenitud de la edad del hombre. Y ese Jesús entra con una autoridad y dice, mi casa. Y le da vuelta a las mesas y las tira por allá. Y miren, ahí veía yo algo tremendo, porque yo no lo sabía, pero en el templo tenía que haber cambistas, por eso hice la palabra cambistas, porque ahí no aceptaban la moneda de cambio común del lugar. Es como que ustedes vinieran aquí y nosotros les pidiéramos por obligación que dieran sus diezmos, sus ofrendas en dólares, o en yuanes, o en qué sé yo qué moneda se nos ocurriera darla. Y entonces la gente no tenía acceso a esas monedas, porque eran de las monedas de Tiro las que usaban, creo yo, si no mal recuerdo. Entonces tenían que llegar, ¿y saben qué? Los que vendían ahí los animalitos para los sacrificios y los que tenían la casa de cambio, los que eran la casa de cambio, ponían elevado precio a la moneda. Y el que no solo le cambiaban baja su moneda, sino que encima los animales para el sacrificio se los vendían caros. Entonces eso era un dolor terrible. Y Jesús, tomando la autoridad no solo de rey, sino de Dios, se para en medio de ellos y dice, mi casa es para tener relación conmigo, porque eso es lo que es la oración. Mi casa será llamada casa de encuentro con Dios. Mi casa será llamada el lugar donde venían a tener relación, donde mis hijos y yo nos reunimos. Hay que ir más allá de las palabras que solo escuchamos de la boca de Jesús, porque tienen un sentido profundo para nuestras vidas. Y en ese mismo momento, Jesús demuestra su autoridad con la que estaba hablando, que era parte de su esencia, haciendo algo delante de todos. Sanó cojos y enfermos. Ahí estaba Yahweh Rafa. Hace unos días oí a alguien que decía que el ángel del Señor que se llama Rafael, no hay tal ángel del Señor que se llama Rafael, es el mismo Señor que se llama Rafa, porque es uno de sus atributos, el sanador. Cuando en la palabra vemos a Rafa, al ángel Rafael, estamos viendo la manifestación, la teofanía de Jesucristo realizando milagros de sanidad. Y aquí se manifestó ese poder de sanidad de Yahweh Rafa, del Todopoderoso, sanando cojos y ciegos, dice, en medio de esa multitud y sobre todo delante de aquellos que, como ustedes vieron en el video que vieron al final, dice, no solo lo vamos a arrestar, lo vamos a matar, porque Jesús nos estorba. Y más allá, tranquilamente aceptó la alabanza de los niños, que como él dice el Salmo 8, en ellos se manifiesta y se perfecciona la alabanza que trae fortaleza. Y qué bueno ha de haber sido para Jesús en ese momento como hombre, ser reconocido por aquellos inocentes, por los niños que tienen el corazón puro y que decían, aleluya, gloria a ti, Señor, porque él sabía a dónde iba. Esa misma semana él llegaba a la cruz al fin de la semana, a dar su vida, a entregar su vida, porque a él nadie le quitó la vida. Amén. Eso estaba pasando los días antes y los líderes religiosos indignados. Se va a su casa, termina el día y al día siguiente Jesús se levanta para seguir su trayecto.
Y en ese trayecto va y siente hambre. Y entonces se encuentra que hay una higuera. Y estando viendo la higuera, no encuentra fruto en la higuera. Y entonces Jesús hace una declaración fuertísima. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, e inmediatamente dicen algunas versiones, y al instante dicen otras, se secó la higuera. Terminó de hablar Jesús y la higuera se quedó sin hojas, se quedó seca para no volver a dar fruto nunca más. Y ahí es cuando Jesús dice que la oración tiene un poder y que Él, aquel que haga oración con fe, va a poder pedir lo que Él quiera. Pero fíjense que lo que Jesús hizo, la oración que Él dijo, fue una declaración de un juicio tremendo sobre la higuera. Su oración no fue de petición, ni de sanación, sino de juicio. Por eso el tema le puse por nombre hoy Rey, Dios, Rey y Juez. Porque estaba Jesús en ese orden. Vi las manifestaciones de Jesús en estos acontecimientos previos a que entremos a lo que pasa después de esto. Y es importante aquí ver algo. Miren, Jesús no actúa como nosotros. A usted lo pica un zancudo y ¡pam!, se da un cachetazo, porque sin pensarlo, ¡pum!, le ha pasado, ¿verdad? Y yo siento el zancudo y ¡pum!, peor, el zancudo salió volando y yo me quedé con el cachete hinchado de la somatada que me di. Así nos pasa. O viene alguien y nos dice algo que tal vez ni nos afecta a nosotros, pero nosotros sentimos. Ángel me dice que yo parezco blanco móvil, porque estoy aquí y corro allá para que me dé el cuentazo. O estoy aquí y corro para allá para que me dé el cuentazo. Que a veces él está diciendo algo de algo más y yo me lo tomo para mí. Yo no sé si a alguien le ha pasado. ¿Le ha pasado a usted? A veces nos pasa, ¿verdad? Escuchamos a alguien que está hablando y sentimos que está hablando de nosotros. O le vemos a alguien que está haciendo una cara porque tiene dolor de estómago y pensamos que lo que está haciendo es, ¡ay, que me cae mal esa persona! Entonces, a veces sin que estén pensando en nosotros recibimos las cosas. Pero Jesús no actuaba por impulso o por una reacción. Cuando Jesús hace algo, es porque Él está en completo control y dominio de su carácter y de sus respuestas. Y en este caso particular de la higuera, Jesús, el Rey de la Gloria, el Dios Todopoderoso que estaba manifestado aquí en carne como un hombre verdadero, lo que estaba haciendo era una obra de teatro. Era una parábola escenificada en hechos y en palabras. Porque a través de esto Él estaba hablándole a toda la nación judía de algo que venía sobre ellos. Porque el Señor esperaba frutos de ellos por varias razones y no los encontró. Y al no encontrarlos, les declara, de ellos no va a venir nada y le va a ser quitado lo que le había sido dado. Así que esto es importante. ¿Y saben por qué? La higuera particularmente tiene algunas características, yo no sabía, pero una de ellas es que cuando la higuera va a producir, lo primero que salen son las hojas. Y debajo de las hojas, perdón, me equivoqué. Primero salen los frutos chiquititos como bolitas que casi no se ven en las uniones. Y esas uniones de abajo, cuando el frutito empieza a crecer, las hojas salen y los tapan. Es como una capa protectora, diría yo, del fruto. Entonces, cuando uno ve una higuera llena de hojas, uno inmediatamente piensa de plano que hay frutos abajo, porque se ve que está sana, se ve que está lozana, pero que si llega Jesús y la ve así, debajo no hay nada. Y así parecía el pueblo de Israel, un pueblo que parecía a los ojos suyos, a los ojos propios, que ellos eran la crema innata delante de Dios. Pero para Dios, debajo de las hojas, no había nada. ¡Qué tremendo! Aquí deben ver ustedes este no es una higuera, sino que es una viña. Porque en ese mismo pasaje, en Mateo 21:33, que es cuando empezamos hoy aquí, hay algo que quiero que me acompañen a ver.
Aquí empieza el tema, 21:33. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, así como esa que están viendo. Una viña grande, hermosa, fructífera. La cercó de vallado. Le puso alrededor una cerca. Y yo pensaba, ¿para qué una cerca? Pues bueno, de plano que para protegerla de que se entraran en el tiempo de las uvas a robarse las uvas. Porque cuando uno las ve, dan ganas, ¿verdad? Y dije, si estaba abierta, pues todo el mundo se llevaría un racimo a su casa. Entonces puso un vallado para proteger la viña. Pero no solo le puso una cerca, también dice cavó en ella un lagar y edificó también una torre y la arrendó luego a unos labradores y se fue lejos. Vamos a analizar algunos puntos de este texto porque creo que son interesantes para nosotros. Lo primero es un hombre padre de familia, es el propietario de la viña. Dios se expresa a sí mismo como nosotros lo hemos conocido, como un padre amoroso. Y su familia era la nación de Israel. Y la viña eran ellos. La familia es esa nación judía. Y la viña es Jerusalén, el lugar de promesa donde ellos iban a prosperar, iban a tener todo lo que ellos necesitaban de parte de un padre amoroso. Pero no solo les dio todo eso, sino que les puso vallado. Y ese vallado representa la protección divina. Por eso empecé con mi testimonio. Porque yo no sabía cuánto me ha cuidado el Señor. De repente, en esta semana, como les dije, el Señor me trajo luz de 3, que yo las había visto como hechos aislados. Pero de verdad que estuve a punto de morir o de pasarme algo serio y grave, el Señor me guardó la vida. Tú tal vez has pasado por situaciones iguales, porque la protección divina, la protección de Dios ha estado alrededor nuestro, aun cuando nosotros no le conocíamos a Él. Él ya nos conocía a nosotros y tenía esos brazos de amor alrededor de nosotros. El lagar, la prensa de las uvas, son la ley y los sacrificios. Un lagar en este lugar era como una hondonada, pero una hondonada hecha en una roca, donde se echaba toda la producción que había de uvas. Y ustedes saben cómo se sacaba el vino en ese entonces. Hoy con máquinas, pero en ese entonces con los pies descalzos llegaban y así sobre las uvas, miren, aplastando toda la producción de uvas para sacarle todo el jugo que se vuelve un vino, el vino del gozo. Pero además, ese pueblo tenía la ley que es como un mazo, así dice la palabra de Dios. La ley que era no para que ellos la cumplieran, sino que era como un palo, digo yo, tal vez está mal escrita, pero era un espejo que les hacía verse todos los días lo feos que eran. Porque ¿quién puede cumplir la ley? Cuando usted verdaderamente lee la palabra de Dios y usted se mira en ella, usted no refleja realmente todavía la gloria de Dios. Yo no la reflejo. Hoy oró Carlos por eso y dijo, ¿cuánto te fallamos, Señor? Por eso la ley era era un dolor para el pueblo. Cuando el Señor los machacaba y les enseñaba quiénes eran y veían la protección divina a su alrededor y que tenían esa viña y esa protección de Dios y ese lugar de reposo en Él, ¿qué podía surgir del corazón? Gratitud, amor. Gracias, Señor. Así que veamos eso, pero no solo eso. También estaban los ojos del Señor sobre ellos constantemente, no para caerles encima y castigarlos,
como es el pensamiento de muchos que dicen que Dios está esperando a ver en qué nos equivocamos, ahora ¡pum!, darnos. No, los ojos del Señor están sobre nosotros para cuidarnos, para guiarnos, para traernos a Él. Si le buscas, Él sé. Si le clamas, entonces cuando caminamos en el Señor, Él está sobre nosotros, la torre de vigilancia, su presencia, como un Padre amoroso cuidándonos. Pero el fin es que dice que después de que hizo todo eso, les encargó una comisión a los labradores. Se les alquiló el terreno, o sea, se los dio en arrendamiento y les dijo: yo se los dejo en sus manos, ustedes van a aprovecharse de él, le van a sacar el jugo. Además yo les di buena tierra, puse buena cepa, porque el que la había plantado era él. La vid no se planta cada año. La vid se planta una vez y esa vid se va extendiendo y ella va dando ramas y van habiendo nuevos frutos y va creciendo y al final la podan y vuelve a dar nuevo fruto. Pero la vid la plantó el Señor. Miren qué detalles. Y entonces se fue y les dijo: tómenla, que produzcan ustedes, y ya vamos a ver qué pasó después. Y les dice: ustedes a su cargo queda. Y sigue así la historia. Verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, se van a reír, pero yo me recordaba, a través de las lecturas, el Señor me recuerda muchas cosas que me pasan. Cuando hace unos años, ustedes saben que tenemos la casita en Palín, donde hemos disfrutado muchos de nosotros de retiros, hemos ido a pasar ahí. Sembré un zapote, porque a mí me encantan los zapotes. Pues ya tiene, eso fue en el 2005. ¿Cuántos años son? 18 años ese zapote. Yo creo que voy a ir como el Señor, a buscar debajo de las hojas y le voy a decir: nunca más al zapote, porque llevo 18 esperando años comerme un zapote del palo ese y no he dado ni, me he comido los de la vecindad. Pero me recordaba de este ejemplo porque cuando se siembra un árbol, los que saben algo de jardín o algo van a recordarse, se siembra el arbolito y los primeros años usted no ve nada. El arbolito solo da hojas porque está tierno, pero como al quinto año más o al tercer o cuarto año empieza a ensayar, dicen los agricultores. Empieza a dar los primeros frutos que no son tan dulces, a veces salen un poquito ácidos o no se desarrollan completamente. Pero ya a partir del quinto año, sexto año, si usted lo cuida, lo abona, lo poda, lo riega, etcétera, etcétera, ese arbolito crece, da fruto y uno se disfruta los frutos. Por eso este versículo empieza con esta frase: y cuando se acercó el tiempo de los frutos. Hay un tiempo. Dios no siembra hoy y mañana viene a pedir cuentas. Dios deja el tiempo que lo que Él ha sembrado crezca, produzca y que los que tienen eso sean para su gozo. Y entonces envió a sus siervos, a los labradores. ¿Para qué? Dice, para que recibiesen sus frutos, porque estaba en alquiler la tierra, no era de ellos, era en calidad de arrendamiento. Acuérdense, Dios le dio a Adán todas las cosas que él crió y le dijo: aquí está, produce, que fructifique, llenen la tierra. Sí, pero no se la dio en propiedad, se la dio en calidad de mayordomo. A través de la Biblia vamos entendiendo esta figura. Esto es lo que está pasando aquí. Él le había dado en calidad de arrendamiento la tierra con sus frutos para que los que la tenían disfrutaran de lo que les iba a producir, vivieran bien y tuvieran, pero el dueño de la tierra tenía que recibir su parte. A mí esto me habló mucho porque mi hermano, mi hermana que estás aquí, tu vida no es tuya,
Tú eres la tierra del Señor. El Señor dice que te hizo del barro de la tierra. Tú eres hechura de sus manos. Tu vida, tienes vida porque el Señor sopló en ti aliento de vida. Tú te levantaste hoy porque el Señor sigue dándote su aliento de vida. Cuando Él quiera te lo pide de regreso. Y esta semana falleció una amiga, o más bien conocida. Se levantó, salió al jardín y estaba regando y le dio un infarto y se murió. Amiga de alguien de aquí, querido. Así nos puede pasar a cualquiera. O puede ser que no, puede ser de otra manera. Pero la vida no es nuestra, mis hermanos. Esto es el punto aquí en este asunto. Tu vida no te pertenece, es obra de Dios, le pertenece a Dios. Y Él en el tiempo de los frutos vendrá a pedirte lo que le corresponde. A través de su palabra el Señor nos habla. Le habló al Antiguo Testamento a su pueblo, pero a nosotros nos sigue hablando hoy. Y en Efesios 1, 3 y siguientes, solo voy a leer algunas. Acompáñenme, por favor. No puse las citas a propósito en la pantalla, porque quiero que ustedes vayan a su Biblia y las lean. Por eso vamos a Efesios 1, 3. ¿La tienen? Dice así: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? O sea, todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas nos han sido dadas en Cristo. Primero, nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesús. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Por eso es que su amor no empieza cuando nacemos, es desde antes. Su amor es eterno. Porque ya estábamos en la mente de Dios antes de venir a este mundo. Fuimos escogidas para algo en particular, para que fuésemos santos, fuésemos apartados. Y no solo apartados, sino que fuéramos sin mancha, como Él es, para poder estar delante de Él. Y esto lo hizo en amor, no para un interés propio, sino en amor. Porque Él quería llevarnos a un destino. Por eso dice, habiéndonos predestinado. Él puso para nosotros, cuando nos escogió, un lugar fin, un lugar a donde vamos a llegar, una posición. Ese predestino no es como, yo a este lo voy a escoger para esto, aquello lo voy a escoger para tal cosa, aquel que se muera, pues. Eso pensamos nosotros. Pero el predestino de Dios para toda la humanidad es que todos se arrepientan y vengan a Él. Porque esa es la voluntad de Dios, que lo conozcan verdaderamente. Por eso Él en amor, desde antes de que la creación, el destino que puso es que todos los que Él iba a dar a luz, viniéramos de regreso a morar en su presencia y disfrutáramos de su casa, de su amor, de su verdad. Pero no solo eso, sino que Él quería que no fuéramos solo siervos ni labradores, sino que fuéramos adoptados como hijos suyos, pero todo por medio de Jesucristo. Solo porque a Él le dio la gana. Eso es lo que dice, según el puro afecto de su voluntad. A Dios le dio la gana que así fuera. ¿Y para qué? Para que alabemos esa gracia con la cual Dios nos acepta. Nos hizo aceptos. ¿Y por qué? Porque por medio de Jesucristo nos ha redimido, nos ha perdonado los pecados, y todo es por gracia, ¿verdad? Todo lo que Él da es por gracia, no por obligación, sino por gracia y porque nos ama. ¿Qué mensaje? A mí me conmueve el corazón de ver ese amor eterno de Dios. Con amor eterno te he amado. Se nos ha quedado de memoria, pero a veces meditamos poco en esas palabras. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo tratando con bondad. Cada día nos trata con bondad. Algunas de las advertencias que le hizo al pueblo de Israel están en la Biblia reflejadas. Una de ellas es Nehemías, donde dice claramente, les advertías. Dios es un Padre bueno, que da consejos, que quiere que sus hijos tengan lo mejor.
Por eso a su pueblo le advertía: regresen a la ley. Pero ¿qué dice ahí? Se volvieron orgullosos. Y además de orgullosos, obstinados. Y además de obstinados, desobedientes. Piense, orgullo, yo puedo. Y yo puedo. Y yo puedo. Así que no me vengan a decir lo que yo tengo que hacer, porque yo sé. Así que yo no voy a hacer lo que dice Dios, sino que lo que yo pienso y siento y quiero. 3 posiciones. Y dice: no siguieron tus ordenanzas que dan vida, porque la palabra de Dios es, como les dije, un martillo para hacernos ver algo. Pero eso nos hace ver que no podemos, y cuando no podemos, caemos de rodillas y clamamos al Señor, y el Señor viene en nuestro auxilio y nos levanta y nos da por gracia lo que necesitamos. Pero como no lo hacemos, tercamente te dan la espalda y se negaron a escuchar. Esto era para el pueblo judío, no para nosotros, nada que ver. ¿Verdad? Lucas 11:28. Está reflejado esta cita que les dio en Jeremías. Entonces quiere decir que también para los otros, pero también para nosotros, ¿verdad? Al que le quede el guante, que se lo plante. Y dice así Jeremías: vez tras vez, o sea, Dios no viene por los frutos al día siguiente, ni siquiera al tercer año, ni a la primera cosecha, porque Él quiere que disfrutemos de todo lo que Él nos da. Él viene en un momento determinado. Y les decía: dejen su conducta perversa, comiencen a hacer lo recto, dejen de rendir culto a otros dioses. Y nos imaginamos a Acera, a Baal, al señor de las moscas, a no sé cuántos horribles ídolos. Pero miren, también nos imaginamos los ídolos que dejamos nosotros en el pasado, que no son tan feos, que parecen bonitos. Pero miren, tampoco se trata de esos ídolos. A veces el ídolo ni siquiera lo vemos con los ojos, pero tenemos un gran ídolo a quien le rendimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra alabanza. Y muchas veces ese ídolo puede ser yo misma, o puede ser otra persona, o puede ser un deseo, o puede ser incluso un pecado. Entonces le rendían culto a esos dioses que están aquí en la tierra, pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Eso le dijo a su pueblo vez tras vez. Yo quiero que pongamos atención a esto, porque lo que está diciendo es que Dios es un padre amoroso, que se preocupa cuando ve que las cosas no van bien. Ustedes son papás, muchos de los que están aquí. Yo soy mamá. Y los que no son hijos, todavía no tienen la experiencia de padres, pero si ustedes van y se recuerdan de su mamá y su papá, ¿cuántas veces les dijeron, les advirtieron, o los corrigieron, o les dijeron ahí no vas? Y ustedes bien contentos, ¿verdad? Porque le dijeron: no, a esa fiesta no vas. Y después en la fiesta, al día siguiente: es que mamá, fíjate que hubo un gran relajo en la fiesta y llegó la policía y no sé qué. Es un ejemplo. Otras veces ni nos enteramos qué pasó. Pero cuando un padre, una madre están advirtiéndonos y poniéndonos como una rienda, no es con el ánimo de deshacernos la vida o quitarnos nuestra independencia, no, sino de cuidarnos. Y eso es lo que hacía el Señor, vez tras vez aconsejar a su pueblo, vez tras vez está detrás de nosotros diciéndonos cuál es el camino. Así que dice que después de tantas cosas, el Señor envió otra vez labradores. Y tomando a los siervos, cuando venían por el fruto, a unos los golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y entonces envió otros. Ay, ¿qué habrá pasado? Dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿No será que Él no sabía? No, sí sabía. Pero Dios es lento para la ira. Es uno de sus nombres. Y envió otra muchedumbre de siervos. Envió más siervos que los primeros. Pero ¿qué les parece? Hicieron lo mismo que hicieron con los primeros. Los apedrearon, los golpearon y hasta los mataron. Y finalmente dijo: bueno, voy a enviar a mi hijo. A ese hijo Jesús. Al Hijo eterno. Al que estaba antes de todo y era la alegría del Padre.
el que hizo todo, porque todo se hizo por medio de Jesucristo, el que abrió la boca y dijo, hágase los cielos, hágase la tierra. A Él envió el Padre y Jesús dijo, yo voy, heme aquí, yo voy. Y vino y se presentó en medio de nosotros, a los suyos vino y lo suyo no lo recibió. Pero a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero Él mandó a su Hijo a este pueblo, al pueblo de Israel, porque ellos tenían un propósito y ellos no lo cumplieron. Y dice, envió finalmente a su Hijo pensando, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de todo. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Mis hermanos, nada escapa de las manos de Dios. Y aquí en esto tenemos que ver Isaías 53:10. No fue algo que sucedió porque se le escapó a Dios de las manos que agarraran a su hijo y lo mataran. Isaías 53:10 dice, formaba parte del buen plan del Señor. ¿Qué dice? Formaba parte del buen plan. Era un plan del Señor, un buen plan del Señor para que Satanás no interviniera y no se diera cuenta por dónde iba la jugada para quitarle todo el poder y la autoridad que tenía sobre este mundo que le había entregado el mismo hombre. Era plan del Señor aplastar a Jesucristo, causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida fue entregada en ofrenda por los pecados de toda la humanidad, Él, a través de ese sacrificio, tiene descendencia, porque en la sangre está la vida. Y el que recibe esa sangre de vida tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y Él entonces disfrutará de una larga vida, una vida eterna, ¿verdad? Y en las manos de Jesús, el buen plan del Señor prosperará. Escogí esta versión, es la Nueva Traducción Viviente, pero me gustó mucho la forma en que expresa las cosas del Señor. Nada se escapa de las manos del Señor. Y me recordé de esto. Todo depende de las manos de quién están las cosas, porque a mí se me cae todo de las manos. Soy manos aguadas. Alguno de ustedes puede ser de los que botan los vasos en todos lados donde va, ¿verdad? A mí me dan para jugar básquetbol y yo no la sé ni rebotar ni mucho menos encestar. Y me dan una raqueta de tenis y corro 2 minutos y ya estoy con la lengua afuera. Y no tengo la capacidad de darle a la pelota. Pero si usted le da una pelota de básquetbol, yo me acordé de Magic Johnson. Ahora creo que ya no es él de los principales jugadores de básquet. Los jóvenes sabrán quién es la estrella del básquet del momento. O Jordan, o no sé quién más. Dele una pelota de básquet y dígame a ver si lo alcanza usted. O dele una raqueta a Carlitos Alcaraz. ¿La han visto? ¿Saben quién es Carlitos Alcaraz? Bueno, yo también me encanta verlo jugar. Un patojo jovencito, pero miren, tremendo. Coge usted una raqueta al lado de Carlitos Alcaraz. Dios mío. O una onda. ¿Quién es bueno con la onda? Pero nadie como David, ¿va? Con esta sí que no fallo, dijo. Y 2 panes y 5 peces en las manos de usted son 2 panes y 5 peces, el almuerzo del día y nada más. Pero 2 panes y 5 peces en las manos de Jesús, alimento para toda la comunidad. Así que 2 clavos que sostuvieron las manos de Jesús en la cruz no son lo mismo en las manos de usted que en las manos de Jesús. El Señor, el Todopoderoso, tenía un buen plan y se cumplió por medio de Jesucristo. Así que Hebreos nos dice algo tremendo. Esta palabra es para nosotros. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces, como les conté ya, y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero ahora en estos últimos días, y estos últimos días son hoy también, porque hoy nos está hablando el Señor Jesucristo, nos habla por medio de Él, por medio de su Hijo. Y Dios le prometió todo al Hijo como herencia.
y mediante el Hijo creó el universo. Ese Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Qué tremenda cita. Así que, ¿qué oídos vamos a poner a cómo el Señor nos habla? Hoy nos está hablando Él. Hoy nos está hablando de cuánto nos ama, de la necesidad que tenemos de Él constantemente. Él nos está hablando de su amor paternal al corregirnos. ¿Cuántas veces me ha corregido a mí? Yo no, ahí sí que tendría 1000 testimonios de corrección o más. ¿Cuántas veces nos ha corregido? Nos ha cuidado, nos ha provisto, ha estado presente en nuestras dificultades. Y aquí dice algo muy importante, y es que en estos últimos días Jesucristo, Él siempre fue el plan eterno de Dios, pero en el Antiguo Testamento no lo podían ver, estaba velado, estaba oculto, era el misterio oculto que estamos viendo en otras prédicas, ¿verdad? Pero para nosotros ha sido quitado el velo y podemos ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, el creador del universo, el que es, el que era y el que será, al que se le va a dar un nombre. Ya se le dio un nombre sobre todo nombre, que está sentado a la diestra del Padre y que un día vendrá con gloria y vendrá como juez. 21:40. Jesús les dice una pregunta a los que lo estaban escuchando, especialmente que eran los de la ley, y les dice: cuando venga pues el dueño de la viña, el Señor de la viña, y ustedes saben que vendrá, ¿verdad? El Señor dijo: y volveré, y va a volver. ¿Qué hará el Señor con aquellos hombres? Y rapidito contestaron como aquellos que tienen la respuesta en la punta de la lengua sin darse cuenta de lo que estaban hablando los maestros de la ley. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ellos respondieron sin pensar: eso se merecen tal cosa. ¿Se recuerdan de alguien que respondió así en el Antiguo Testamento cuando el profeta llegó y le dijo: tú te robaste la ovejita? ¿Y qué le dijo el profeta inmediatamente después? Pues tú eres el tal hombre, el que te la robaste. Porque ya él había emitido hasta un juicio. A ese que lo iba a traer y matarlo y quitarle la oveja y dárselas al otro. Así respondieron ellos rápidamente. Cuando viene una corrección del Señor a nuestra vida, cuando viene un señalamiento, en lugar de estar viendo a todos los demás, veámonos a nosotros mismos. A veces hasta cuando nos habla un asno, como le pasó a Balaam, el asno puede estarnos diciendo la verdad. Y aquí en el caso no era cualquiera el que les estaba hablando, pero ellos estaban tan orgullosos de su religión, de su vida, de su comodidad, que no pudieron ver. Y por eso Jesús les dice: ustedes no escucharon que hay una roca que puede hacer diferentes cosas, una roca que es la cabeza del ángulo. Jesús estaba hablando de él mismo. Estaba hablando de la roca de fundamento, de la roca con la que se empieza la construcción, del cimiento que pone el mismo Señor. Y ellos le estaban rechazando. Jesús es esa roca, mis hermanos. Y yo centro hoy esta enseñanza en Jesucristo, porque Jesús es el meollo de toda la palabra del Señor. De principio a fin está Jesús. Él es el centro. Y el mundo no quiere hablar de Jesús. Es enemigo de Jesucristo. Lo ven, sí, como alguien histórico, como un gran profeta. Usted hábleles de Dios y nadie va a tener problema. Usted vaya con un musulmán y háblele de Dios. Así Dios es maravilloso. Se llama Alá. Para los judíos es Yahweh o Elohim o Adonai o qué sé yo. Hábleles de Dios, también no va a haber problema. Vaya a hablar con un musulmán de Jesús y va a tener problema. Vaya con un judío y háblele de Jesús y va a tener problema. Porque Jesús es el Rey de la gloria,
Porque Jesús es el Dios todopoderoso que vino en carne y porque Jesús es el juez a quien le ha sido dado todo poder, toda gloria, todo nombre y ante quien se doblará toda rodilla, le guste o no le guste. Jesús es esa roca, es la piedra que fue rechazada en ese momento. Él es la roca que fue rechazada. Vino Jesús con la luz y las tinieblas dice que rechazaron la luz. Es la piedra que desmenuza. Si ustedes se van a Daniel 2, yo sé que esta es para ustedes cita pan comido porque es de las prédicas de no doblaré mis rodillas, donde está la imagen de Nabucodonosor que representa a la humanidad completa. La cabeza Babilonia, el torso y los brazos que representan los medos persas, la parte del tronco que representa a Grecia y las piernas que representan a Roma y los pies que representan los reinos que emanaron de ahí, alianzas de hombres. Es una estatua que representó reinos en el tiempo, pero que representa en su conjunto al corazón perverso y engañoso del hombre. Nos representa a toda la humanidad. Ahí está ese orgullo de yo soy el primero, el segundo, el tercero. Está mi fuerza, la fuerza del oso, la fuerza de los ejércitos, del hombre que tiene el poder, el dinero, todo en esta área de los medos persas. Pero está también esa fuerza del área del sexo y manifestada en un hombre tremendo, Alejandro Magno, que conquistó el Oriente y Europa en un periquete. Él también murió en la plenitud de la vida. Tenía 33 años aproximadamente cuando murió y ya era dueño del mundo conocido de la época. Y esta es la famosa ideología de género que está hoy entrando con una fuerza. Nosotros empezamos a hablar de esto, que si no mal recuerdo, fue como en el 2014 o antes. 2008, perdón. 2008 empezaron las primeras profecías, pero la de Nabucodonosor fue 2018. Ahora veo yo a muchos queriendo enterarse del asunto porque no lo sabían. Pero nosotros no nos puede agarrar dormidos. Desde hace rato que el Señor nos ha venido hablando. Ese poder que tiene la humanidad, esa fuerza como los romanos que tenían de conquista y el poder político de las alianzas. Se vende cualquier cosa para tener un poder. Pero ahí en Daniel 2:34, si quieren vamos a verla porque todavía tengo unos minutos. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y barro cocido, y la desmenuzó. La piedra tomada no por mano representa a Jesucristo, que viene sobre ese orgullo humano y desde la base de sus mismos pies va a caer y va a ser totalmente quitado, porque el único que merece honor, honra y gloria es el Señor Jesucristo. Pero también en Isaías 8:14 nos habla de una piedra. Esa piedra que viene a confirmar también Daniel 2:34, la piedra que desmenuza. La piedra que cuando cae sobre alguien, en este caso cuando cayó él sobre el pueblo judío. Acuérdense que ellos dijeron cuando Jesús le dijeron, pero no encuentro nada de qué acusarlo. Y dijeron, crucifícalo, que su sangre caiga sobre nosotros altivamente. ¿Cuánto dolor ha traído eso al pueblo judío? Terrible. Pero él es la piedra principal, una piedra que es cimiento, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Esta fue la cita que hizo Jesús cuando daba ese testimonio delante de los judíos. Los dejo con una reflexión para el día de hoy. Hoy le cantamos al Dios soberano, que tiene nombres que expresan algo de lo que Él es, porque no podemos ni con palabras ni con imaginación alcanzar a entender quién es Él. Pero cuando decimos el que es, Yahweh, cuando decimos el Shaddai, el Todopoderoso, cuando decimos Jireh, el proveedor, cuando decimos Nisi,
nuestro estandarte. Rafa, nuestro sanador. Estamos proclamando la grandeza del Dios Todopoderoso. Él es alto y sublime. Es nuestro Padre, es nuestro buen amigo, es nuestro hermano Jesucristo, pero es Dios soberano. Pensemos bien cómo estamos en nuestra relación con el Señor. Es Rey, tiene autoridad sobre mi vida para hacer y deshacer conmigo como Él quiera, cuando Él quiera. Yo no soy dueño de mi vida. Y es manso y humilde mientras no llegue el tiempo de los frutos. Pero cuando llegue el tiempo de los frutos, vendrá como el dueño de la viña a pedirnos el fruto que espera de nosotros. Él es el principio de la sabiduría. Y temerle es el principio de esa sabiduría. Saber quién es nos lleva a honrarlo como Él es. Vamos a orar. Padre amado, gracias por recordarnos hoy quién eres tú y quién soy yo. Y gracias, Señor, porque me tratas con tanta bondad, con tanta misericordia, me rodeas con dulzura, me corriges. Señor, me provees, me das todo lo que necesito. Solo puedo decirte gracias, gracias. Dile tú con tu propia boca, gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, por dar tu vida. Porque si tengo vida es por tu aliento. Pero no solo por Él, sino porque tu sangre derramada está corriendo por mí todos los días. Y es la certeza, Señor, es mi seguridad que en ti daré fruto y que cuando tú vengas como juez, Señor, encontrarás el fruto que tú deseas. Señor, no permitas que el orgullo me ciegue o la torpeza de mis pensamientos obstinados. Líbrame de ser rebelde, Señor. Dame un corazón que te alabe y que te bendiga y que te reconozca en todos mis caminos, Señor. Cuando me levanto, cuando voy de camino, cuando estoy descansando, toma tu lugar. Mi vida es tuya, Señor.